Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, en las unidades anteriores logramos ver qué es una expresión algebraica y vimos y aprendimos, perdón, a que un polinomio es una expresión algebraica. Bien, entonces aprendimos sobre los polinomios. ¿Qué aprendimos sobre los polinomios? Pues a identificar las partes, a sumarlos, a multiplicarlos. eh, y luego en la segunda unidad aprendimos a dividir los polinomios y también a encontrar las raíces de ese polinomio. ¿Cuáles son las raíces de un polinomio? Pues cuando igualamos el polinomio a cero. Cada vez que un polinomio se iguala a cero, entonces encontramos las raíces del polinomio, las raíces o las soluciones. Si el polinomio es de grado 2, hay dos raíces o dos soluciones. Si el polinomio es de grado 3, hay tres raíces o tres soluciones. Si el polinomio es de grado 1, hay una solución o una raíz, ¿verdad? Em, bien, eso es con respecto a las ecuaciones. Eso se llama ecuación. Una ecuación es un polinomio igualado a cero. Eh, en esta ocasión también vamos a seguir viendo los polinomios, solo que ya no va a estar igualado a cero, ni los vamos a sumar, ni los vamos a restar. Ahora los vamos a graficar, cómo se grafica un polinomio, y los vamos a graficar en un plano cartesiano, los vamos a dibujar en algo llamado plano cartesiano. Entonces, estudiemos sobre qué es un plano cartesiano. Antes hablábamos del conjunto. Bien, voy a corregir esta parte. Entonces, antes hablábamos del conjunto de los números reales. Ahora hablaremos de un nuevo conjunto cuyo elementos son parejas ordenadas. Antes, el conjunto, digamos el conjunto solución que veíamos antes eran números reales, por ejemplo, 1, 2, 3, por ejemplo, antes. Ahora los vamos a ver en parejas. El conjunto solución van a ser parejas de números. Antes estaban individuales. El 1 está en forma individual. El 2 está en forma individual. El 3 está en forma individual. Ahora los vamos a agarrar en parejas. Y así esta es una pareja, ¿ves? 1,2 es una pareja. Otra pareja sería 1,3. Esa es otra pareja. Otra pareja sería 2,1. Otra pareja sería 2,2. 2,3, perdón. Otra pareja sería 3,1. Otra pareja sería 3,2. ¿Cuántas parejas tengo? 6 parejas. 6 parejitas de número. De ahora en adelante, nuestros, nuestros conjuntos van a ser parejas. Entonces, esas parejas que están ordenadas, las vamos a llamar par ordenado. Un par ordenado son parejas de números ordenadas. ¿Cómo se ordena? Se ordena primero todos los números que le corresponden a X y después todos los números que les corresponden a Y. Eh, el primer número le corresponde a X. Entonces, este X vale 1, X vale 1, X vale 2, X vale 2, X vale 3, X vale 3.
La X vale 1, 2 y 3. Y la Y vale 2 aquí, la Y vale 3 aquí, la Y vale 1 aquí, la Y vale 3 acá, la Y vale 1 acá y la Y vale 2 aquí. Entonces, siempre el primer número va a ser la X y siempre el segundo número va a ser la Y. Siempre el primer número va a ser la X y siempre el segundo número va a ser la Y. Así está ordenado. Eh, Primero se escribe en el alfabeto, la letra X es primero que la Y. Ese es el orden. Entonces, en los pares ordenados también, el primer número se va a llamar X o le corresponde a los valores de X. Recuerden que un polinomio depende de X. Un polinomio, las raíces de un polinomio son los valores de X. Entonces, X puede tomar cualquier valor. Y como les dije que este polinomio lo voy a igualar a otra variable, para poder graficarlo, necesito que ese polinomio esté igualado a una variable. No importa cuál sea el polinomio, con tal que esté igualado a otra variable. Recuerden que el polinomio depende de X, pero si lo igualan a otra variable, ya no sería polinomio, se llamaría función. Esa la vamos a ver más adelante, que es una función. Sépanse que es que vamos a ver polinomios igualados a otra variable. En este caso, la variable es y. Casi siempre la variable es y, a no ser que se les especifique lo contrario a ustedes. La variable es y, un polinomio igualado a y. Entonces, ese polinomio tiene valores de x y también tiene valores de y. Para cada x existe una y. Para cada x existe una y. Bien, entonces X, Y es un par ordenado de números reales. X se le llama primera componente y Y se le llama segunda componente. O sea, si yo les digo de este par ordenado, 1,2, ¿quién es la primera componente? ¿Verdadero o falso? 1 es la verdadera componente, verdadero. 1 es la primera componente, 2 es la segunda componente. Eso es fácil de deducir, ¿verdad? ¿Quién es el primer número y quién es el segundo número? Solo que nosotros le vamos a decir quién es la primera componente y quién es la segunda componente. Sí son números, pero mejor digámosle componente, porque puede que no aparezca un número. Entonces siempre X va a ser la primera componente, es la primera letra. Entre X y Y, X es de primero y Y es de segundo. Entonces Y sería la segunda componente. Dos pares ordenados son iguales si sus primeras componentes son iguales y sus segundas componentes son iguales. Por ejemplo, este par ordenado, 2, y X, 3. Yo digo que esos dos pares ordenados son iguales, pero no es que lo digo porque quiero decirlo, sino que yo quiero que sean iguales. Entonces, para que sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Que las primeras componentes de los dos pares ordenados sean iguales. O sea, que que el 2 sea igual a la X o que la X sea igual a 2. Eso tiene que pasar. ¿Qué más tiene que pasar? Que sus segundas componentes sean iguales. En este caso sería que la Y sea igual a 3 o que 3 sea igual a Y. Entonces, para que esos dos pares ordenados sean iguales, X tiene que valer 2 y Y vale 3. Si la Y vale 3, entonces el par ordenado sería 2,3. Y si la X vale 2, el par ordenado sería 2,3. Y obviamente 2,3 es igual a 2,3. Dos pares ordenados son iguales si las primeras componentes son iguales y si las segundas componentes son iguales. Sí, solo sí. Bien, ahora, ¿cómo generar pares ordenados? Yo no les he enseñado a generar pares ordenados, solo les he dado pares ordenados. Pero si en un ejercicio les piden generen pares ordenados, entonces aquí así es la técnica, ¿eh? Primero, tienen que tener números para X y números para Y. Tienen que tener esos números, uno para X y otro para Y.
Normalmente la A es para X y la B es para Y, normalmente. Pero a no ser que se especifique lo contrario, les pueden decir que los de B son X y los de A son Y, a no ser que se les especifique lo contrario, ¿verdad? Pero normalmente ese es el orden. Si la A es primero y la B es segundo en el alfabeto, entonces la X es primero y la Y es segundo también en el alfabeto. Significa que los valores de X son los valores de A y los valores de Y son los valores de B. B son un montón de números. Por ejemplo, si alguien dice que A vale 1, 2 y 3 y que B vale 4, 5 y 6. Miren que los números siempre los voy a escribir entre llaves. Siempre voy a escribir los números entre llaves, porque si no serían pares ordenados, ¿verdad? 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuáles son los valores de X? Los valores de X son los valores de A, 1, 2 y 3. Pero ¿para qué? ¿Por qué estoy diciendo X y A? ¿Por qué no le digo de un solo X en vez de decir A? Porque X lo voy a escribir en forma de par ordenado y la Y también lo voy a escribir en forma de par ordenado. No voy a escribir A, B. Entonces, A solo es un conjunto de números que se me ocurrió, pero defino que X son los números, cada uno de los números que están en A. X es cada uno de los números, no son todos los números. De hecho, sí son todos los números, pero ustedes tienen que decir, son cada uno de los números. Si yo les digo, denme un valor de X, ustedes me tienen que decir 2. Tal vez se pueden preguntar, ¿por qué no digo, denme un valor de A? Ve, ¿por qué no digo que X, perdón, así ve, ¿por qué no digo que X son 1, 2 y 3? Sí se puede decir que X son 1, 2 y 3, o que A son 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque X son los valores de A. Podría decirse que sí. Y si lo dicen así, no es que esté mal, pero se acostumbra a decir A y se acostumbra a decir B. Se acostumbra a ser así. Y, y que X sea el número que está dentro del par ordenado. Recuerden que el par ordenado es X, Y. Entonces, X es la primera componente del par ordenado y Y es la segunda componente del par ordenado. No vayan a decir que A es la primera componente del par ordenado y B es la segunda componente, porque A y B no son componentes. X y Y sí. Ahora, que esto sea una X, también. Que esto sea una X, es cierto. Y que esto sea una X, también es cierto. O sea que X son los valores de A. Se podría decir que sí. Y digámosle que sí. Bien, dado dos conjuntos A y B, llamaremos producto cartesiano. Entonces, esta es una palabra clave. ¿Ve? Producto. Producto significa multiplicación. Llamaremos multiplicación cartesiana de A y B representado por A por B. O sea, vamos a multiplicar A por B. La pregunta es, ¿qué nos va a dar como resultado? Si tenemos que A vale 1, 2 y 3 y que B vale 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo puedo multiplicar 1, 2 y 3 con 4, 5 y 6? Es una multiplicación muy, muy diferente a la que ustedes conocen. No vayan a multiplicar 1 por 4 y el resultado es 4, solo porque en A vale 1 y en B vale 4. No vayan a multiplicar 1 por 5, solo porque A vale 1 y B vale 5. O no vayan a multiplicar 1 por 6 porque A vale 1 y B vale 6. Si yo digo que multipliquen A por B, entonces dice que la multiplicación de A por B va a ser igual a al par ordenado X, Y.
¿Quién es X? Ya lo habíamos mencionado. Son los valores de A. ¿Quién es Y? Son los valores de B. Entonces, X son los valores de A. ¿Cuántos valores? Pues uno. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Cuántos valores disponibles hay? Pues hay 3. ¿Cuál elijo? Cualquiera. Digamos el primero. Y Y, ¿quién es Y? Son los valores de B. ¿Cuáles agarro? Cualquiera. ¿De cuántos? De 3. ¿Cuál quiero agarrar ahorita? Pues cualquiera. El 4. ¿Está bien? Entonces sería 1,4. Ese es un par ordenado. Otro par ordenado sería 1,5. Otro par ordenado sería 1,6. Otro sería 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6. Esos serían 9 pares ordenados. Pongámosle aquí puntos suspensivos. Ustedes solo ya saben cuáles son. Son 3 pares ordenados más. Entonces, la multiplicación del conjunto A por el conjunto B son los pares ordenados. La multiplicación de los números A con los números B, del conjunto A con el conjunto B, es el conjunto de todos los pares ordenados, X, Y. Así se crean los pares ordenados. Solo multipliquen el conjunto A con el conjunto B. El conjunto A son los valores de X, a no ser que en el ejercicio les digan lo contrario, solo para confundirlos. Y no es que yo los pretenda confundir, solo que así aparece en el libro de texto. Todos los ejercicios que yo escribo en las pruebas y en los exámenes, los saco del libro de texto. Si ustedes hacen las tareas o practican del libro de texto, no van a tener problemas para las pruebas y tareas y exámenes, porque yo lo saco del mero libro de texto. Entonces, X son los valores de A y Y son los valores de B. Y así se forman pares ordenados. X son los valores de A y Y son los valores de B. Recuerden eso. X son los valores de A y Y son los valores de B. Y X, Y es un par ordenado del producto cartesiano A y B o A por B. El producto que más nos interesa es este más complicado, ¿eh? Ya no nos interesa A por B, ahora nos interesa R por R. ¿Quién es R? Donde R es el conjunto de todos los números reales. Significa que si R son desde infinito hasta infinito, deme un número desde infinito positivo, desde infinito negativo hasta infinito positivo, entonces ¿cómo sería la multiplicación de R por R? Sería dígame un número para X que pertenezca a R. O sea que la X pertenece a R. Eso lo que me quiere decir es que la X pertenece a R y la Y también pertenece a R. X pertenece a R y Y pertenece a R. Dígame un número de X que pertenezca a R, cualquiera. Pues como R es cualquier número, yo puedo escribir menos 100. Ese es el valor de X. Y el valor de Y, como Y pertenece a R, entonces puedo escribir 2021. Entonces el par ordenado sería menos 100, 2021. Ese sería un par ordenado. Y puedo crear infinidades de pares ordenados. ¿Por qué? Porque X puede ser cualquier número. Porque X pertenece a los reales. Y Y también puede ser cualquier número, porque Y pertenece a los reales. Entonces puedo crear infinidades de números. Y es el que nos interesa a nosotros, este producto cartesiano, R por R. Como cabe notar que R por R es lo mismo que decir R al cuadrado, R por R. Entonces, si en algún ejercicio a ustedes les aparece R por R, ya saben cómo crear pares ordenados. Y si en un ejercicio les aparece R al cuadrado, entonces ustedes sépanse que R al cuadrado es lo mismo que decir R por R.
Es otra forma de escribir r por r al cuadrado. Y r al cuadrado significa pares ordenados. R por r, ¿qué significa? Pares ordenados. R, ¿qué significa? Cualquier número. R significa cualquier número. Y r por r significa cualquier par ordenado. Cualquier par ordenado. Yo les puse de ejemplo negativo 100, 2021, porque se me ocurrió. Ustedes pueden elegir cualquier par ordenado. Después, cuando les toque graficar, yo les voy a decir cuál es el mejor par ordenado que pueden encontrar ustedes. Porque si bien es cierto, ustedes pueden elegir cualquier par ordenado, no cualquiera me conviene a mí o a ustedes. Tienen que ser uno en específico o unos tres en específico y yo les voy a decir cuáles son los que les conviene graficar. No son todos los pares ordenados que deben graficar porque no es necesario. Además que algunos son bien complicados. En el plano real, perdón, el plano real también se le llama plano cartesiano. Un plano cartesiano se le llama, perdón, plano real. Un plano cartesiano se le llama, primero se le llama plano real. También se le llama coordenadas, plano de coordenadas X y Y. El plano de cartesiano también se le llama plano de coordenadas XY. Y también se le llama sistema de coordenadas rectangulares. Al plano cartesiano también se le llama sistemas de coordenadas rectangulares. Bien, se forma al tomar dos rectas reales perpendiculares de coordenadas. Miren cómo se dibuja un plano cartesiano. Primero, dice, se toman dos rectas perpendiculares. Estas palabras las tuvieron que haber visto donde en algún tipo de, no sé, en artes plásticas, supongo yo, o dibujo. Supongo que tuvieron que haber llevado algo así parecido. Si no, perpendicular significa que forma 90 grados. ¿Qué significa 90 grados? Que, que bueno, hay personas que trabajan en la construcción que le dicen que está en escuadra, que esté en escuadra, algo así como esto, ¿eh? Una esquina está en escuadra, una escuadra forma 90 grados, todo esto de aquí forma 90 grados. Entonces, ustedes tienen que dibujar dos rectas perpendiculares que formen 90 grados. Después les voy a enseñar el dibujo, cómo quedaría. Dos rectas que formen 90 grados, o sea, perpendiculares. Esas rectas se van a llamar ejes coordenados o ejes de coordenadas. Ejes coordenados o ejes de coordenadas y se intersecan en sus orígenes. Intersecar significa unir y se unen en sus orígenes. ¿Dónde se unen? En sus orígenes. Como son dos rectas, una recta le vamos a llamar eje X, que normalmente es la que está en forma horizontal. Recuerden que esto es horizontal cuando está acostado y cuando está parado se le dice forma vertical. Entonces hay dos rectas, una horizontal y otra vertical. A la horizontal se le llama eje X, y a la vertical se le llama eje Y, eje Y, a la vertical. Bien, ahora al eje X también se le llama eje de las abscisas. Y al eje Y normalmente se le llama, o también se le llama, eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. ¿Quién es el eje de las ordenadas? El eje vertical. ¿Quién es el eje de las abscisas? El eje horizontal. Los ejes, los dos ejes, tanto el eje de las abscisas como el eje de las ordenadas, dividen el plano en 4 cuadrantes. ¿Qué es el plano? Plano es la dimensión 2D. Por ejemplo, si ustedes ven una pared de una casa, toda la pared de una casa es un plano.
es una dimensión 2D. ¿Por qué? Porque solo tiene largo y ancho. Esas son las dos dimensiones. Largo y ancho. 2D significa dos dimensiones. El largo y el ancho. Una pared de su casa. Otra pared de su casa forma otro plano 2D porque solo tiene largo y ancho. El suelo de su casa tiene dos dimensiones, el largo y el ancho. Pero si unen las paredes con el suelo, forman tres dimensiones, 3D. Sería el largo, el ancho y lo alto. ¿Quién determina lo alto? La pared. La pared determina lo alto. Entonces, un plano solo cuando tiene dos dimensiones, largo y ancho. Un plano. Si no es plano, tiene otro nombre y tiene más dimensiones. Ahorita solo nos vamos a enfocar en el plano. Si ustedes notan la hoja de papel de su cuaderno o la hoja de o la pantalla de su computador o de su celular o de su tableta, eh, solo tiene largo y ancho. Entonces, la pantalla de su computadora, la pantalla de su celular o la pantalla de su tableta se llama plano. Plano es cuando solo tiene largo y ancho. Plano es cuando solo tiene largo y ancho. Bien, este plano, los ejes lo dividen en cuatro planos más. Este es un plano, este es otro plano, este es otro plano y este es otro plano. Hay cuatro planos. Esos planos se le llaman cuadrantes. A esos planos se le llaman cuadrantes. Entonces existen cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Quién es el primer cuadrante? Veámoslo aquí. El primer cuadrante es este plano. El segundo cuadrante es este plano. Voy en contra de las manecillas del reloj. El tercer cuadrante, voy en contra de las manecillas del reloj. Y el cuarto cuadrante, voy en contra de las manecillas del reloj hasta llegar otra vez al primer cuadrante. Así se hacen así se nombran los cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Bien. Eh, Ahora les mencioné los ejes, ¿verdad? Ejes coordenados. Uno se llama eje X o eje de las abscisas y otro se llama eje Y o eje de las coordenadas. Y se intersecan esos ejes. ¿Qué significa intersección? Unión. Se unen en el origen. Los dos ejes se unen en el origen. El eje de las abscisas es el eje horizontal. Miren, el eje horizontal está en forma acostada. Y el eje vertical es lo que está así, de esta forma. Lo contrario, acostada, ¿verdad? Ese sería el eje vertical o el eje de las ordenadas o el eje Y. Son dos rectas perpendiculares. ¿Por qué son perpendiculares? Porque, como dirían los trabajadores de la construcción, esta escuadra. Nosotros le decimos que está en ángulo recto o ángulo de 90 grados. Esto forma un ángulo de 90 grados cuando está de esa forma, ¿verdad? Cuando, como dicen los trabajadores de la construcción, está a escuadra. Bien, los ejes se le añaden numeritos. Desde el origen van sumando hacia la derecha los números. 1, 2, hacia la derecha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia la derecha. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, todos esos numeritos van encima de los ejes, van sobre los ejes, solo que lo vamos a escribir a la par para no confundirnos, porque si escribimos un 3 acá, posiblemente no lo notemos, entonces lo escribo un poquito más abajo. Pero para saber que están encima de los ejes, esos numeritos, les agregamos estas rayitas que le estoy agregando yo. Esas rayitas identifican que los números
corresponden a los ejes. O que bueno, sí, que los números corresponden a los ejes. Ahora, yo mencioné a la derecha y para arriba. Para la izquierda y para abajo están los números negativos, que son el opuesto a los números positivos. Si tengo el positivo 1, el opuesto es negativo 1. Si tengo el positivo 2, el opuesto es negativo 2. Si tengo el 3, el opuesto es positivo 3. No vayan a creer que si yo tengo aquí el negativo 5, aquí voy a tener, ve, si aquí tengo el positivo 5, aquí tengo el negativo 6. No, falso. ¿Por qué? Porque tienen que estar a la misma distancia, tanto el 5 desde el origen y el menos 5, suponiendo que fuese menos 5, pero como es menos 6 y tiene la misma distancia, por tanto está malo. Tiene que tener la misma distancia. Si en 5, de 5 al origen, hay 5 espacios, entonces del negativo 6 al origen, también deberían haber 5 espacios, pero como no es así, hay 6 espacios, por tanto no es así la gráfica. No debe estar dibujada de esa forma. Negativo 5, el positivo 5 es este, entonces el negativo 6 lo podrían hacer así, ¿ves? Para graficar el negativo 6, primero dividan el negativo 5 en 5 partes. Sería, tengo que hacer 4 líneas en medio. Ya dividí el 5 en 5 partes. Entonces, con las mismas partes voy encontrando el negativo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí ya encontré el negativo 6, ¿ves? Porque las dividí en partes iguales. Ese es el objetivo de los planos cartesianos, dibujarlo así, que la numeración esté en partes iguales. Y lo mismo para el eje Y. Si en el eje Y los positivos son para arriba, los negativos son para abajo y en partes iguales. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5 y negativo 6. En partes iguales. Bien, por último vamos a ver distancia y punto medio. Obviamente, si para encontrar la distancia y punto medio necesitan graficar un par ordenado. ¿Cómo se grafica un par ordenado? Pues, por ejemplo, si yo quiero graficar el par ordenado 2,3, recuerden quién es el 2. El 2 es la primera componente. ¿Y a quién le corresponde? ¿A qué letra le corresponde la primera componente? A la letra X. Entonces esta X vale 2. Y este 3 le corresponde a la letra Y. Entonces, busquen en X el número 2 y estaría como por aquí. Hagan una línea en el 2, en ese que acaban de marcar, hagan una línea. No la van a hacer horizontal porque si bien es cierto, pasa por el 2, una ni se nota con el plano cartesiano, con el eje de cartesiano, eje de coordenadas, perdón. No se nota la línea que ustedes dibujaron, en primer lugar. En segundo lugar, esa línea sí pasa por 2, pero también pasa por 3, también pasa por 4, pasa por 5, esa línea horizontal. Entonces, no es esa línea. Si yo les digo, hagan una línea que pase por 2, ustedes la van a hacer así, ¿ve? Vertical. Obviamente punteada. Y lo más suavecito posible, que no se note, pues. Eso quiero decir, que ni se note esa línea. Por eso la hice pausada o punteada, como le dicen. De hecho, la palabra puntear significa hacer puntos. Y pausar, pues hacer una línea discontinua, ¿sí ves? Esta es una línea discontinua. A veces la hago, a veces no la hago, a veces la hago. Eso es una línea pausada. Bien, en 2 hice una línea. Y la Y vale 3. Ubiquen la Y y después ubiquen el 3. Aquí está el 3. Entonces en ese 3 también hago otra línea y obviamente no va a ser vertical porque no se va a notar con el eje Y. 1 y número 2, esa línea toca el número 1, él toca el número 2, toca el número 3, toca el número 5 y yo no quiero que toque esos números, solo el 3. Entonces hago una línea horizontal.
Ahora, ¿dónde se unen esas dos líneas verticales y horizontales que acabo de hacer? Aquí, ¿ves? Aquí se unen. Donde se unen se llama punto 2,3. Así se grafica un punto en el plano cartesiano. Así se dibuja un punto en el plano cartesiano. Ahora, imagínense que tuviera otro punto aquí. Este punto se llama -4 para la X. Recuerden que los puntos se escriben de esta forma. Primero se escribe el valor de X. Hagan la línea para este punto, una línea. Pueden hacerla horizontal y pueden hacerla vertical. Obviamente quise decir, la pueden hacer vertical y después horizontal. Perdón, ahí me subí bastante. Era más abajo, aquí. Bien, entonces, ¿dónde se unen qué números tocan esas dos líneas que acabo de hacer? Esta línea que está vertical, uy, se movió. Bien, esta línea que acabo de hacer vertical pasa por -5, ¿ves? Entonces ese punto es -5. Yo puse -4 por alguna razón, pero es -5. Entonces borro aquí y pongo -5, porque pasó por -5. Y la línea horizontal que dibujé pasa por +1 para la Y. Entonces el par ordenado es -5, +1. Ya les enseñé a graficar pares ordenados de dos formas, ¿verdad? Una, primero les doy el punto y después ustedes me dicen cuál es el par ordenado. Y la otra es que yo les doy el par ordenado y ustedes me grafican el punto. Bueno, ahora, entre esos dos puntos, si ustedes lo unen con una línea, con una regla, perdón, si los une con una regla, con una línea, sí. ¿Cuánto mide esa línea con una regla? Esa línea, la distancia, ve, la medida de esa línea se le llama distancia. O sea que entre dos puntos hay una distancia. Quiero que me calculen esa distancia y eso lo vamos a ver en las próximas clases. Cómo calcular la distancia. También esa línea tiene una mitad, tiene una mitad. Digamos que es por aquí la mitad. ¿Cuánto vale este punto que está justamente en la mitad? El punto que está justamente en la mitad de esa línea. ¿Cuánto mide ese punto? ¿Cuáles son los valores de X y cuáles son los valores de Y? Fácilmente se puede notar que es casi 2 y -2 y +2. Ese punto, -2 para la X y +2 para la Y. Creo que se puede notar claramente, ¿verdad? Si no, hay algo que se llama punto, una fórmula que se llama punto medio. ¿Quién es el punto medio? Es el punto que está en medio de otros dos puntos, del punto negativo 5,1 o del punto 2,3. Hay un punto justamente en medio de esos dos puntos y se llama punto medio. Entonces, todas esas prácticas las vamos a hacer en el transcurso de estos días. Solo les estaba explicando la teoría. De hecho, ya hay fórmulas para encontrar distancia y para encontrar el punto medio. Esta sería la fórmula para distancia y esta fórmula sería para punto medio. Casi se parecen las dos fórmulas. Una no tiene raíz cuadrada en la otra sí. Aquí hay X, aquí hay X, aquí hay Y, aquí también hay Y. Aquí está elevado al cuadrado y aquí está dividido entre 2. Aquí está elevado al cuadrado y aquí está dividido entre 2. Se parecen de alguna forma, pero no son iguales y no da valores ni parecidos. Solo las fórmulas que se parecen. Bien, entonces practiquemos ejercicios.
Y entonces, vamos a ver primero qué son los pares ordenados. Pares ordenados. Bien, entonces, son de la forma X, Y. Así, en forma de paréntesis. También se puede hacer de la multiplicación del conjunto A por el conjunto B. O también se puede hacer del conjunto R por el conjunto R. O simplemente R a la 2. Así se forman los pares ordenados. Y dice en la página 161 del libro de texto, dice encontrar el valor de cada una de las variables en cada inciso para que los pares ordenados sean iguales, de tal manera que los pares ordenados sean iguales. Bien, entonces el ejemplo número 1 es ¿qué tiene que pasar para que este par ordenado x más 1, 3 y 2, y sean iguales? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuánto tiene que valer la x y cuánto tiene que valer la y para que esos dos pares ordenados sean iguales? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta es igualando las primeras componentes y las segundas componentes. ¿Quién es la primera componente del primer par ordenado? X más 1. ¿Quién es la primera componente del segundo par ordenado? Es 2. Entonces ya hice eso. También tengo que igualar la segunda componente de los dos pares ordenados. Bien, la primera componente, si despejo para X, ¿qué está haciendo este 1? Está sumando, entonces se lo resto a ambos lados. 1 menos 1 en el lado izquierdo es 0. Y 2 menos 1 es 1. Entonces la X tiene que valer 1. Y la Y tiene que valer 3. Esa sería la respuesta. Que la X tiene que valer 1 y que la Y tiene que valer 3 para que aquellos dos pares ordenados sean iguales. Comprobémoslo. Si la X vale 1, todo esto vale 2. Y 2 es igual a 2. Perfecto, vamos bien. Y el otro, si la Y vale 3, entonces es igual a este 3 de aquí. ¿Ve? Entonces sí, la X tiene que valer 1 y la Y tiene que valer 3 para que esos dos pares ordenados sean iguales. Ejemplo número 2. Para que 2x menos 3, el par ordenado 2x menos 3, menos 1, para que se forme el par ordenado tiene que haber esta coma, va. Esta coma, ojo. Para que exista un par ordenado tiene que existir esa coma. Bien, entonces para que ese par ordenado sea igual a este otro, ¿qué tiene que pasar con la X y con la Y? Bien, entonces sería la primera componente del primer par ordenado es 2x menos 3. Y la primera componente del segundo par ordenado es x. Ahora la primera componente del primer par ordenado es menos 1. Y la segunda componente del segundo par ordenado es y más 5. Ya igualé las componentes. Ahora despejo para las variables. Este 3 de aquí lo tengo que sumar. Y lo tengo que sumar aquí. Y me queda 2x
igual a x más 3. Ahora, esta x de aquí se la tengo que restar acá y se la tengo que restar acá. Y me queda 2x menos x, 1x, igual a 3. La x tiene que valer 3 para que esos dos pares ordenados sean iguales. Ahora la y. Este 5 de aquí está sumando, se lo resto a ambos lados. Entonces en el lado izquierdo me queda menos 6 y en el lado derecho me queda y. Entonces ahí están mis dos valores para que esos dos pares ordenados sean iguales. Comprobémoslo. La x la sustituyo aquí y me queda 2 por 3. Y 2 por 3 es 6. Y a 6 le quito 3, me queda 3. Todo esto vale 3. Y sustituyo la x aquí y también vale 3. Entonces la primera componente es idéntica. 3 es igual a 3. Ahora voy con la segunda componente. Este negativo 1 tiene que ser igual a este y más 5. Y la única forma es que la y valga negativo 6. Negativo 6 más 5 da negativo 1. Entonces, así se cumple de que la primera de esos dos pares ordenados son iguales. Hagamos los otros ejemplos que se ven un poco más complicados, ¿verdad? Pero 3 dice x al cuadrado, coma 1 menos y. Tiene que ser igual a 4, y. Bien, ¿quién es la primera componente de los dos pares ordenados? Es x al cuadrado y 4. ¿Y quiénes son las segundas componentes? Sería 1 menos y y y. ¿Por qué las estoy igualando? Porque eso es lo que me están diciendo. ¿Qué tiene que pasar en la x y en la y para que sean iguales esos pares ordenados? Entonces tengo que igualar las primeras componentes y las segundas componentes. Aquí me sale que x vale negativo, perdón, me sale x al cuadrado menos 4 igual a 0. Luego le hago producto notable, x menos 2 y x más 2 igual a 0. Luego x menos 2 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Luego x igual a 2 y luego x igual a menos 2. Es una ecuación cuadrática. Ustedes ya saben resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces la x tiene que valer estos dos valores. Y la y, paso esta y al otro lado. Primero pasé este 4 al otro lado restándole, ¿verdad? Menos 4, menos 4. Y esta y la paso al otro lado sumándole más y más y. Entonces me queda y menos y es 0, solo me queda un 1. Y más y es 2y. Para quitar ese 2 que está multiplicando, lo divido. Entonces, y vale 1/2. Esa sería la otra solución. Comprobémoslo. Bien, para que el primer par ordenado sea igual al segundo par ordenado, entonces la x tiene que valer 2 o negativo 2. Probemos con 2. La x vale 2. 2 por 2, 4. ¿4 es igual a 4? Sí. Bien, ya cumplimos una parte. Ahora que la y valga 1/2. Entonces, 1 menos 1/2 es 1/2. Y y vale 1/2. 1/2 es igual a 1/2. También es cierto. Entonces, sí, esos deben ser los valores de x y y para que esos dos pares ordenados sean iguales. Pueden probar con negativo 2 también y les va a dar que son iguales los pares ordenados. Bien, y el último que aparece ahí es el inciso D. Nosotros va a ser el número 4. Sería
X al cuadrado más X. Y coma 2. Y el otro par ordenado es 0, Y. Bien, para que esos dos pares ordenados sean iguales, las primeras componentes tienen que ser iguales. La primera componente tiene que ser igual a la primera componente del otro par ordenado. Y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente del otro par ordenado. Bien, ¿cómo resuelvo esto? Lo mencioné recientemente. Cuando es uno de grado 2, o bien uso producto notable o bien factorización. En este caso sería la factorización, sería x más 1 igual a 0. La separo en x igual a 0 y x más 1 igual a 0. X igual a 0 es una solución y x igual a menos 1 es la otra solución. Son dos soluciones. Y la otra, ya la tengo aquí, que 2 es igual a y. Comprobémosla. Probémosla con x igual a 0. Sería 0 al cuadrado es 0, más 0, 0. 0 es igual a 0, cierto. Ahora comprobemos la segunda. La y tiene que valer 2. Entonces, esta y vale 2. Si es así, entonces estos dos pares ordenados son idénticos. Pueden probar con negativo 1 y también les va a dar el mismo resultado. Con este negativo 1, ¿verdad? Para x. Y van a encontrar el mismo resultado, que sí son iguales. Esos dos pares ordenados. Bien, entonces en la próxima clase les voy a enseñar a graficar los pares ordenados y a encontrar la distancia y el punto medio de esos pares ordenados. Vamos paso a paso. Espero que lean este fin de semana. Bien, entonces que tengan una buena tarde. Gracias, licenciado. Los vemos. Vemos.